¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Yo anseo que llegue el día en donde bueno, yo estoy desenmascarado ahorita, ¿verdad? Ok. Y pero no sé cómo se sienten ustedes, ¿verdad? Con sus máscaras. Se sienten tranquilos, ¿verdad? Yo no sé, no hemos tenido, gracias al Señor, que no hemos tenido ningún contaminado, gracias a Dios, porque es Dios el que obra en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Abran sus Biblias, ahí en el libro de Daniel. Hace tiempo que, no sé qué tanto tiempo hace, que dije que sentía el deseo de retocar, ¿verdad?, esta parte de las semanas de Daniel. Y alguien me puso, ¿verdad?, una petición ahí en el socio, ¿cómo se dice? El YouTube o el Facebook, ¿verdad? Me pusieron que hablara de las 70 semanas y no sé de qué más, pero yo pienso que fue alguien de ustedes, no sé si esté aquí alguno de ustedes que haya puesto o fuera de aquí, fuera de la congregación, ¿verdad? Pero pusieron eso. Bueno, en esta mañana yo he estado pensando y pues lo vamos a hacer allí. El capítulo 9, así como están en sus lugares, ya dimos gracias a Dios, ya pedimos la dirección del Señor y vamos allí al verso 24 del capítulo 9. El verso 24, estoy refiriendo a Daniel, el profeta Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El verso 25 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y luego el verso 27 dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahí está. No sé cuántos de ustedes la entiendan, porque no está fácil entenderla, está difícil. Pero bueno, ahí está en la palabra del Señor, ¿verdad? Y es cosa se ha dicho que cuando está el entendimiento sobre de esta porción, entonces fácil se puede entender otras cosas, o se pueden entender más fáciles otras profecías, otras cosas, ¿verdad? Ya cuando se tiene el entendimiento claro
de cómo funciona o cómo funcionó, porque ciertamente pues ya algunas cosas todavía estamos en ella en las 70 semanas, porque dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que estas 70 semanas cubren hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor venga, ¿verdad? Pero pues mientras aquí estamos. Aquí a Daniel se le dio, ¿verdad?, estas 70 semanas partidas. Primero generalizadamente 70 semanas, y luego después se parten en 3 partes. 7 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y cuando dice hasta el Mesías príncipe, pues todos sabemos que se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad?, al inicio de su ministerio. El ministerio del Señor Jesucristo se cree que dura, ¿verdad?, 3 años y medio. Ahora, la primera parte de la 70ª semana lo vamos a mirar ahí en el versículo 26, dice: la primera parte, ¿verdad?, que son 7 semanas, viene siendo 49 años. 7 semanas, 7 por 7, 49, son 49 años que cubre la primera parte de las 70 semanas. ¿Me están entendiendo? Los miro medio serios, ¿verdad? Cuando vamos, miren, al capítulo 2 del Evangelio narrado por Juan, el capítulo 2, dice allí el versículo, el verso 13, dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Imagínese usted, ¿verdad?, el relato. Todos se asustaron, ¿verdad? Pues, ¿qué está pasando? Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. El Señor conocía, ¿verdad?, los corazones, conoce los corazones, y sabía el propósito con que estaban haciendo allí el asunto, ¿verdad? Dijeron luego los judíos, y los judíos respondieron, dice el verso 18, y dijeronle: ¿qué señal nos muestras de esto que haces? Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras de esto que haces? Respondió Jesús y díjoles: destruir este templo, y en 3 días lo levanto. Ahora, en 3 días lo levantaré, dice, hablando de un futuro. Ahora, el escritor Juan escribió ya después de que todo esto pasó, y le fue fácil, ¿verdad?, decir las cosas, aclarar las cosas, lo que el Señor estaba haciendo allí, ¿verdad?, hablando de
porque dice, los judíos pensaban que había referido al templo de piedra, cuando dijo destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pues los judíos entendieron que se trataba del templo, pero el Señor no estaba hablando del templo. Y al escritor Lucas pues le fue fácil, porque como dijimos, esto que escribió lo escribió ya después de que había sucedido. Entonces Juan dice, mas hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Pero estoy refiriéndoles esto porque miren, aquí el verso 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años este templo fue edificado. En 46 años, ¿dónde estamos allí? El verso 20. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Pero el Señor no les clarificó, no tuvo pues decirles, miren, yo no estoy hablando de este templo de piedra, estoy hablando de este templo. No les clarificó, los dejó confundidos allí, porque era un propósito del Señor confundir, que los que se confundieran, porque el Señor no quería que, ¿verdad? Aunque les estaba predicando, él comenzó a predicar el evangelio, su evangelio, el Señor Jesucristo personalmente. Pero les había anticipado a sus discípulos, les había dicho, no les digan, cuando les preguntó, ¿se acuerdan? Mateo 16, ¿qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero entonces les voltea la pregunta, ¿y ustedes quieren decir que soy? Ya Pedro dio un paso al frente y dice, Pedro, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que le dice el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y como hemos dicho, allí el Señor está hablando de sí mismo, no está hablando como se ha dicho, se ha enseñado a millones de gentes a través del tiempo, que la iglesia que el Señor edificó, la edificó en Pedro, y no es así, eso es mentira. Pedro mismo, cuando escribe su carta, reconoce al Señor como la piedra angular, la principal piedra del ángulo. Viene Juan y el apóstol Pablo, y dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Los apóstoles nunca pensaron que la iglesia, que el Señor iba a edificar la iglesia en Pedro. ¿Me están oyendo? Digan gloria a Dios. No nomás se me queden mirando porque me ven que estoy bien pánico ahorita, muy nervioso, ¿verdad? Pero estoy dándole, ¿verdad? Para acomodarnos bien, ¿verdad? En esta parte, porque ya dijimos allí cuando estamos en Daniel, se divide las 70 semanas en 3 partes. Las primeras 7 semanas, porque dice el verso 25 del capítulo 9 de Daniel, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, o sea, 49 años. La edificación del templo, ¿cuánto tiempo se llevó, hermanos? 46
46 años. Para completar 49 faltaron 3 años. Ahora se puede pensar, ¿verdad?, que esos 3 años fueron los que corrieron para los que se perdieron, o cómo se dice, porque los 7 años son 40, los 10 semanas son 49 años, 7 semanas. Y el templo se edificó en 46, quedando 3 ¿en dónde? Es que la edificación del templo y los muros, dice el final del verso 25, el Mesías dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y si vamos con Nehemías, ¿y quién es el otro? Nehemías y Esdras. Y más bien Esdras es el que dice, ¿verdad?, de que del asunto que tuvieron problemas para restaurar los muros, para restaurar el templo. Nehemías es el que dice. Tuvieron problemas. Esto que dice aquí. Y entonces se paró la obra, se paró. Entonces allí puede haber quedado, ¿verdad?, los 3 años que restan para completar los 49, porque 7 semanas. Entonces dice el verso 26, y después de las 62 semanas, lo que podemos sacar nosotros aquí, como lo hemos dicho, después de las 62 semanas, 62 semanas y 7 son 69 semanas, quedando una semana. Amén. No la menciona ya el verso 26, porque ya la mencionó el verso 25 en la última parte. Y lo que podíamos nosotros aquí, ¿verdad?, para más claro, después de las 69 semanas. ¿Y qué sigue después de las 69 semanas? Por las 70, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Entonces, miren, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Ahora, ¿cuándo se le quitó la vida al Mesías? A la mitad de la 70ª semana. Porque eso no ocurrió luego. El Señor empezó a predicar su evangelio y dijimos que se cree que su evangelio abarcó 3 años y medio. La primera parte de la 70ª semana, quedando una mitad que ya no se puede interpretar literalmente. Por eso es que los doctores están asustados y están diciendo otras cosas, porque a fuerzas quieren hacer que toda la semana sea literal. Y aquí en el caso, entendiendo, las 70 semanas son 69 semanas y medias son literales, que son de años. Y la mitad, la última mitad, se convierte en una mitad, ¿cómo se dice la palabra? Simbólica. Y allí mismo con Daniel, cuando le damos acá para el capítulo 12 de Daniel,
Dice el verso 5: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno a la parte de la orilla del río y el otro a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuáles maravillas? Lo que Daniel profetizó en esos versículos, del versículo 1 al versículo 4. Y que, oiga, eso fue una, como decirlo, como hemos dicho, cuando no tengo ahorita la palabra, ¿verdad? Pero hay una palabra que en donde se marca, ¿verdad? Como decir, es un tiempo que se reduce, se hace así chiquito, pero ese tiempo trae muchos cumplimientos en él. Y preguntan, ¿verdad? Se pregunta, bueno, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos y la mitad. Ahí está el simbolismo de la mitad de la semana 70. Tiempos y la mitad. Ahora, no es la única parte en donde dice la Biblia, habla en ese sentido. Vamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El capítulo 12 dice la palabra, digan gloria a Dios, hermanos. No se me enmudezcan, por favor. Capítulo 12. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos ahí el capítulo 12, en donde nos da razón aquí la escritura, ¿verdad? De una mujer que mira a Juan en su visión y que no es una mujer, literalmente no es, sino que allí el Señor escoge, ¿verdad? Y se dice de esta porción escritural que es la Virgen María, la mujer esta que se figura aquí, porque es el retrato que miran, pero no es María, es la raza judía, allí la parte. Y lo estoy refiriendo porque, mire, tan largo no quiero usar todo el tiempo leyéndoles el capítulo. Allá en su casa léanlo con detención y la hermana, ¿cómo se llama la hermana? La esposa del hermano Casimiro, la hermana Paula, ¿verdad? Le pregunte al hermano Bart, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto? La hermana Joca a su esposo José, no sé cómo le diga, viejo o Jani, ¿verdad? Pero tomen tiempo para leer la Biblia entre los dos. Y lo dice aquí, nos vamos hasta el versículo, dice el verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ella, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer, o sea, a la raza judía, que había dado a luz el hijo varón. Ese hijo varón no era otro más que el Señor Jesucristo. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volara al desierto, a su lugar donde es mantenida. Ahora la mujer está hablando de la raza judía por un tiempo, ahí dice, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces ahí está otra vez, ¿verdad?, la mitad de la 70ª semana, referida, ¿verdad?, como un tiempo, tiempos y la mitad, porque ya no se puede sacar literalmente. Ya entonces la mitad de la 70ª semana se convierte, se hace simbólica. Y estoy diciendo eso, ¿verdad?, porque regresando a Daniel, al verso 26 del capítulo 9, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Pero ¿en dónde ocurre eso? ¿En cuál semana? Allí dice después de las 62 semanas. ¿Y por qué no menciona las 7? Porque ya las mencionó en la última parte del capítulo 25. En el verso 25, perdón dicho. Perdón lo dicho. El verso 25, no el capítulo 25, no estamos en el capítulo 9. Pero la última parte del verso 25 refiere allí los 7 años, que son 40, mejor dicho, las 7 semanas son 49 años, pero 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas semanas son? 69 semanas. Entonces lo lógico, lo entendible es que después de las 62 semanas sigue la 70ª semana. Amén. Y entra a la semana 70, que el Señor usa la primera parte de la semana 70 para su ministerio de 3 años y medio, de la mitad de la 70ª. Ya no se acordaban ustedes, ¿verdad? Hace tiempo que tocamos el que más me volvía a decir entre ustedes, mi hermano Luis. A veces me decía, hermano, ¿y por qué no habla de las 70 semanas? Hermano, pues si ya hablamos. No, pero necesitamos darle para agarrar la onda, pues el entendimiento. ¿Cómo está? Porque ahorita es un desastre. Ahorita, si ustedes, yo no sé, algunos de ustedes se meten al YouTube, ¿cuál es el otro? El Facebook, el YouTube, el Internet, y está plagado de enseñadores, tal cual más todos quieren enseñar y sacar pues cosas, conclusiones, ¿verdad? Llaman la atención allí, y pues Dios los bendiga, porque es lo que nos podemos decir. No es cosa, ¿verdad?, de meternos a echar maldiciones pues sí, ustedes saben que maldiciones no meramente se tienen que expresar como el mundo las expresa. ¿Qué es una maldición? Dicen que fue a donde venden hamburguesas, y estaban despachándolo, no entraban para adentro, sino que lo despachaban por una ventanita. Y llegó uno en una bicicleta y pidió en una motoneta creo era, platican que pidió sus hamburguesas, se la dieron,
pero a la hora de pagar no pagó, salió corriendo. Le dio y el hombre pues ahí encerrado, ¿qué podía hacer? Págame. Y sacó la cabeza y le dijo, le echó una maldición. Ojalá y te ponches, le dijo. Pues él no se iba a ponchar, la motoneta que llevaba. Le echó una maldición. Es una maldición, porque a veces así, ¿verdad? Ojalá que te pase esto. Es una maldición. Tenemos nosotros que también como cristianos tener cuidado de lo que hablamos, lo que decimos, porque nosotros no debemos de maldecir a nadie, echarle maldición a una persona, por muy mal que se nos porte con nosotros, ¿verdad? Debemos de bendecirlo. Dios te bendiga y tenga misericordia de ti y algún día me pagues, ¿verdad? Pues sí. Pero lo estoy diciendo porque lo que es importante también aclarar esto, ¿verdad? Porque a veces pues no se dejan más usar, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¿verdad?, de que después estamos tratando de sacar en consecuencia, ¿verdad?, ¿cuándo comienza la 70ª semana? La semana 70. Comienza con el ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesucristo literalmente usa la mitad de la 70 semana, quedando otra mitad que ya no aplica literal, sino que la otra mitad, o sea, los 3 años y medio, ya no son literales, se convierten en simbólicos, en un tiempo simbólico. Por eso referí 2 partes aquí con Daniel en el capítulo 12. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Y qué les dijo? ¿Qué dice la Escritura? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. Estoy regresando al capítulo 12 de Daniel, el verso 7. El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos y la mitad. Fíjese. Son varias porciones donde refieren, ¿verdad?, la 70ª semana, la mitad, que viene siendo simbólica ya. Miren, cuando vamos a Daniel y ahora al capítulo 7 de Daniel, fíjese bien, capítulo 7 de Daniel, donde nos habla el capítulo 7 de lo que Daniel mira, que he estado yo de tiempo queriendo regresar aquí, y miren, ahora el Señor me está regresando en esta mañana, aquí al capítulo 7. En el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, de la mar. No era literal, esto no se aplica literal, ¿verdad? La mar simboliza la gente, y las bestias no son más que los reinos, 4 reinos, que da razón la misma Escritura. Verso 17 dice: estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, son. Y lo estoy refiriendo porque aquí dice el capítulo 7, a Daniel le llamó la atención sobre la 4ª bestia, la última, ¿verdad? Ya dice aquí el verso 17, estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, son que se levantarán en la tierra. Entonces, cuando dice bestias, no está refiriéndose literalmente a un león o a una, aunque
la simboliza. La primera dice, veía yo, el verso 3 dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose en esta y sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Ahora la miró en esa manera, pero ¿qué nos dice el versículo 17? Que esas 4 bestias eran ¿qué? 4 reinos, representando 4 reinos, esas bestias, ¿verdad? La primera representa ¿cuál reino? El reino que estaba en vigencia allí. Nabucodonosor él era el que representaba el primer reino, el primer imperio, el imperio llamado bíblicamente babilónico. Una confusión tremenda. Era el reino. Entonces, después, la otra bestia, un oso. ¿Cuál fue el reino que siguió al reino babilónico? Los medo-persas, los medos y los persas. Si nosotros queremos saber hoy en día quién es persa, no es con los mapas antiguos y los nuevos mapas podemos saber quién es Persia a hoy. Es Irán. Ahora, en estos tiempos que vienen, esas bestias se van a levantar en contra de Israel en estos tiempos adelante que vienen. Y entonces se va a cumplir la profecía del capítulo 14 de Zacarías. Y nos va a tocar a nosotros mirar, porque ya estamos mirando acercamientos ahora a el cumplimiento de esas cosas. Pero estoy aquí en esta parte porque miren, cuando yo leí acá, dice el verso 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y de otro que había salido de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas. Hemos dicho, ¿qué significan los cuernos? Poderes, reinos. David era un rey y en sus salmos pedía al Señor por su cuerno. David no tenía un cuerno aquí puesto, sino que cuando se refería a su cuerno, se entiende que se refería a su reino, a su lugar de él. Él era un rey. Y entonces ese es el simbolismo de los reyes, los cuernos. Fíjese. Y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos, dice el verso 21, y los vencía. ¿Cuál cuerno? El cuerno que estaba en la cuarta bestia, en el cuarto reino. ¿Quién viene siendo el cuarto reino? ¿Quién venía siendo? Roma. Roma, el imperio romano, era la cuarta bestia. Ahora, todos sabemos que ya esa bestia, pues ya no figura. Pero la Biblia la tiene todavía en figura, todavía en función. Las versiones son las que la cambian, porque los que estudiaron, refirieron, o cómo se dice, la Biblia,
¿cómo se dicen? Los que la cambiaron, los que que es que para que se haga más entendible. Editores. ¿Los qué? Editores o traductores. Los traductores de la palabra no congeniaron con su verdad, con lo que dice la antigua versión. Pero la antigua versión, cuando no entendemos nosotros la palabra, debemos de pedirle al Señor que nos dé entendimiento, y el Señor nos da entendimiento para entender su palabra, con la misma palabra. Y estoy refiriéndoles esto porque yo estaba leyendo, ya sé, estoy hablando de años, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuál cuerno? El cuerno pequeño, un poder temporal que salió en la cuarta bestia. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad. ¿Quién es ese anciano? No es un anciano de días. Aquí la Biblia lo describe como un anciano, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice: se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. A toda la tierra devorará y la hollará, o sea, la pisoteará y la despedazará. Ahora dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos. ¿Y qué más? Y la ley, o sea, el orden. ¿Quién pensará en mudar los tiempos y la ley? ¿Qué quiere decir con esto? En mover los tiempos y la ley. Pero por mucho que piense y haga, nadie puede mover lo que ya el Señor escribió. Amén. Nadie. Los mueve, sí. Oiga, ¿en dónde está el cumplimiento de esa escritura, de esa palabra? ¿En dónde está? Miren, estamos ya rápidamente en casi la otra mitad del mes. Y luego viene octubre, y luego noviembre, y luego diciembre. En octubre, ¿qué se celebra? Sobresaliente. ¿Cómo se llama? El triqui. El Halloween. Ya andan muchos hermanos celebrando Halloween con sus niños pidiendo dulces y qué sé qué tantas cosas. Es cuando los negocios de dulces hacen su fiesta, porque venden muchos dulces en ese tiempo. Pero enseguida de eso viene el festejo del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se le festeja? El 24 o 25 de diciembre. Ahora, sacándose las cuentas, el Señor no nació en ese tiempo. ¿Por qué lo estoy refiriendo? Porque ahí es donde dice: pensará en mover los tiempos y la ley. Pensará en mover los tiempos y la ley. Y sacando las cuentas, bien sacadas las cuentas, el Señor no nació el 25. Pero más antes de esto, el Señor no nos mandó festejar su nacimiento. No. Debemos de recordar su sacrificio y su resurrección juntos, porque van las dos cosas juntas. El sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuándo lo hizo? Yo me recargo a los judíos. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Los judíos observan, ¿verdad?,
la crucifixión del Señor fue en una Pascua, la mayor de todas. Los del judaísmo les dice a los festejos, les llama Pascua a todos sus festejos. Pero tenemos que fijarnos, no podemos fijar, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros para entender. Y estoy refiriendo a esto, ya voy a terminar, no se me pongan pánicos, ¿verdad? Y no, yo sé que en 42, 45 minutos, yo sé que ustedes no pueden recordar lo que ya años atrás estuvimos considerando de estas semanas de Daniel. Ya hace mucho tiempo. Si a mí también me pasó, estaba yo diciendo, bueno, ¿cómo está ahí? Estudiando y leyendo y diciendo. Pero hubo tiempos atrás en donde lo hemos hablado, ¿verdad, hermano Luis? Las 70 semanas de Daniel. Pero el hermano Luis, ¿verdad? Pues quería que, yo creo que, me acuerdo que había un hermano aquí años atrás, que un día se acercó, se vino antes de que comenzara, me dice, hermano, por favor, hable de los borrachos. Ahí viene un borracho. Lo invité y quería que le pusiera la Biblia por todos lados. No, pues no se trata de eso, ¿verdad? Pero porque tenemos que decirles a las gentes lo que la Biblia dice, pero en una manera, ¿verdad? No para herir, porque la Biblia no es para herirnos unos con otros, para echarnos unos con otros, no, sino que es la palabra del Señor. Y lo que, ¿verdad? Cuando esta es la Biblia es el espejo para mirarnos nosotros cómo estamos. Y hay ocasiones que la hacemos bien, no nos llega ninguna, nada nos incomoda, porque estamos viviendo, ¿verdad?, conforme al orden, tratando de servirle. Pero cuando nos salimos del orden, entonces es cuando nos herimos muy seguido con la palabra, nos hiere la palabra. Entonces, déjenme terminar, ya voy a terminar. Les referí para acá porque allí, cuando yo llegué, el verso 23 dice, aquí la lectura, al estudio, dijo así, la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y lo hallará y la despedazará. Y los 10 cuernos significa que aquel reino se levantará, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los altos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo. Fíjese. Ahora, si nosotros nos ponemos listos, Dios nos puede dar entendimiento para entender de quién está hablando. Y considerando la historia, también nos puede ayudar la historia, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, en el último tiempo del último tiempo. Ya no tenemos mucho, nosotros lo que podemos hacer es revisar la historia de los cumplimientos, ¿verdad? El Señor inició su ministerio, que fue de 3 años y medio, predicando su palabra. Después de él, ¿verdad?, ya todos sabemos que fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo victorioso, no como dice un señor por ahí, ¿verdad?, que fue un fracaso el ministerio del Señor. Para el diablo creería que era un fracaso, pero ¿por qué fue victorioso?
porque resucitó al tercer día. Venció la muerte. ¿Y luego qué pasa? Entran los apóstoles que él escogió a predicar su palabra, su evangelio. Llega el momento, Pablo dijo, ya está obrando el misterio de iniquidad, le dice a la iglesia de Tesalónica. Solo espera que sea quitado del medio el que ahora impide. ¿A qué se estaba refiriendo? Al ministerio de ellos. Hasta dijo Pablo, dijo, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado, y de vosotros mismos se levantarán quienes lleven gentes tras de ellos. Ese estilo es los nicolaitas, los conquistalaicos, que no los conquistan para el Señor, sino que los conquistan para ellos mismos. Tengamos cuidado en las expresiones que hablamos, ¿verdad? A veces se dan en la iglesia y se necesita, ¿verdad?, repartir el trabajo. Aquí tenemos muchos jóvenes, Dios los bendiga, necesitan mucha instrucción los jóvenes, porque ahorita es una destrucción lo que se está haciendo. No se están instruyendo los jóvenes correctamente, sino en forma incorrecta. Se les está dando instrucción. Y ahora la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Pues nada. Dijo, por ahí salió en el Facebook, dice, se podrá alcanzar los jóvenes, los hijos, vienen a la iglesia, tienen 45 minutos en la clase dominical. ¿Qué escuchan en la clase dominical? Los ponen a pintar, los maestros los ponen a pintar. Mientras que por allá en las escuelas, instruyéndoles de muy chiquitos ya, los empiezan a instruir sobre el sexo, sobre el esto, sobre el otro, ¿verdad? Y cuántas más cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dicen amén. Los padres, pónganse listos con sus hijos. Y estoy diciendo, y déjenme terminar eso, ¿verdad? Los hermanos que se les asigna, ¿verdad?, un lugar. No se adueñe. Y estoy diciendo eso porque los nicolaitas son los conquistalaicos. La palabra nicolaitas, Nico es conquista, y la otra parte de la palabra es laicos, que se les dice laicos al que no tiene nombramiento ministerial. Este es un laico, así lo definen, ya de siglos. ¿Quién? Pues oiga, eso es otra cosa, después se lo digo. Llámeme por teléfono y dígame. Pero hasta aquí vamos a llegar, vamos a proseguir enseguida, ¿verdad? No ahorita, sino que el miércoles vamos a proseguir hablando sobre esta enseñanza más. Este fue el principio, nomás exponiéndoles, hay parte para que se preparen, preparándolos para que el miércoles vénganse, todavía vamos a estar aquí. Digo así porque mi familia y yo pues vamos a salir a visitar a nuestros parientes en California en esta semana que viene. Oren por nosotros, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos. Dios les bendiga.